Imagina el bullicio del Nilo en una tarde cálida, cañas meciéndose al viento, barcas deslizándose con su carga de lana y cereales, y miles de vidas marcadas por el yugo egipcio. En medio de ese panorama, nace un niño hebreo cuyo destino parecía condenado al río y al olvido. Pero Dios, silente y poderoso, tejía un propósito secreto. Mientras las aguas lo mecen, una mano invisible lo preserva. La cuna de juncos se convierte en puente hacia un futuro extraordinario. Con un suspiro de compasión, la hija de Faraón descubre al recién nacido y, contra todo pronóstico, decide adoptarlo. Así, Moisés crece entre suntuosidades palaciegas, recibido con túnicas bordadas y educación de príncipe. Sin embargo, bajo esos lujosos velos, late el corazón de un esclavo. En sus ojos resuena la memoria de un pueblo oprimido, y en su sangre, el llamado de una libertad más honda que cualquier decreto real. Desde sus primeros pasos en los corredores del palacio, Moisés lleva consigo el contraste de dos mundos: la magnificencia de Egipto y el grito silencioso de la aflicción hebrea. Cada lección, cada ritual, cada festín, le recuerda que su identidad guarda un misterio divino. Y cuando las lenguas de la opresión se vuelven insoportables, Dios sopla en su espíritu una promesa. Yo he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor. Así comienza la historia de un hombre cuyo nombre significa sacado del agua, pero cuyo verdadero origen es celestial, elegido no por linaje ni por fuerza, sino por el designio de un Dios que actúa en lo oculto. Esta es la introducción de Moisés, el pobre salvado, el príncipe que camina hacia la liberación de un pueblo, el instrumento de un plan que trasciende imperios. Y es aquí donde nuestro viaje apenas comienza. Al abrirse la cortina de la historia, nos internamos en la penumbra de los patios reales de Egipto, allí. Entre muros adornados con bajorrelieves y columnas enormes, late en secreto la vida de un recién nacido hebreo. En el régimen de Faraón, los decretos no admitían titubeos. Todo varón hebreo debía ser arrojado al Nilo. Sin embargo, la mano invisible de Dios intervino en el momento justo. Aquella mañana, cuando la princesa bajó al río con su compañía para purificarse, el destino ya había tejido su tapiz. Vio la canasta de juncos flotando entre las aguas, un simple cesto que llevaba el peso de un misterio celestial. Al asomarse, descubrió a Moisés cubierto solo por la tibieza de un pañal, con los ojos curiosos y el llanto ahogado por la conciencia de su fragilidad. En ese instante su corazón se conmovió. Decidió ignorar la orden de muerte y adoptar al niño como suyo, confiando en la providencia que lo había colocado en sus manos. El acto de la hija de Faraón no fue casualidad, sino la chispa que encendería la liberación de Israel. Aunque creció rodeado de servidumbre, Moisés jamás olvidó sus raíces. La misma mujer que lo adoptó también designó a su propia madre biológica, Jochebed, como nodriza. De este modo, la semilla de la fidelidad se mantuvo intacta. Mientras el joven príncipe recibía lecciones de ciencia, estrategia y protocolo, su pecho sintió el alimento del pueblo esclavo. Bajo la guía amorosa de Jochebed, aprendió los cantos ancestrales, los relatos de aflicción y esperanza que corrían entre las mujeres hebreas. Los años transcurrieron y, tras los muros de piedra y las estancias lujosas, Moisés forjó una identidad dual. En el salón del trono se le ofrecían manjares exquisitos, se vestía con lino fino y escuchaba los susurros de cortesanos y escribas. Pero en su mente resonaban los gemidos de los esclavos que alzaban sus brazos hacia el cielo, implorando auxilio. Su alma palpitaba entre dos mundos, la opulencia de Egipto y la humillación de Israel. Hubo momentos de tensión, secretos que solo él conocía. Imaginemos al joven Moisés, con túnica bordada, caminando por los pasillos y escuchando el eco de cadenas.
En lo más profundo de su ser, algo le decía que no pertenecía del todo a aquel imperio que se glorificaba en su poder. Sentía un vacío que ninguna corona podía llenar, y sin embargo estaba protegido. El plan divino lo mantenía oculto bajo el ala de la realeza. Cada gesto de gracia por parte de la princesa, cada sonrisa cómplice de su madre adoptiva, era un recordatorio de la misericordia que opera en lo más oscuro, porque aunque las leyes humanas manden la destrucción, Dios susurra salvación en el silencio. Esta preparación en el palacio no era un accidente, era la forja de un líder. Mientras Moisés aprendía a leer jeroglíficos, a dirigir tropas y a administrar riquezas, también maduraba un corazón sensibilizado a la injusticia. Sus estudios de leyes y rituales egipcios, su entrenamiento en combate y diplomacia, serían herramientas esenciales para enfrentar a Faraón y guiar al pueblo de Israel. Recordemos que el verdadero príncipe no es quien ostenta un título, sino quien lleva en su interior la compasión y la obediencia al llamado divino. Moisés, aunque criado con privilegios, no permitió que el lujo le arrebatara el pulso de la historia de su pueblo. Cada noche, quizás en sueños, escuchaba la voz de su madre biológica relatándole la promesa de libertad. Un día, tú serás el instrumento de mi redención. Llegó el momento en que la historia oculta de las aguas se convirtió en una carga demasiado pesada. El mismo poder que lo protegía comenzó a confrontarlo con la miseria que lo rodeaba. Este niño salvado, educado entre príncipes, estaba marcado por un designio mayor: rescatar a los suyos. Así, el nacimiento y la adopción en el palacio no fueron meros hechos fortuitos, sino el inicio de una trayectoria de fe. En la espesura de aquel palacio se gestó la dualidad que definiría a Moisés: la fuerza de un rey y la humildad de un siervo. Fueron años de supervivencia y destino oculto, de aprendizaje y claro sentido de misión. Ahora, con las raíces ya establecidas en dos realidades, Moisés está listo para enfrentar el conflicto que estallará más adelante. El hombre que empuñará el cayado de la justicia y el libertador que surgirá de las aguas para plasmar la liberación en la historia. Y es en esa tensión entre el secreto y la exposición donde late la grandeza de su historia. Continuemos nuestro viaje, porque tras el esplendor del palacio, vendrá la prueba del desierto y la voz que arderá sin consumirse. Ese será el preludio de su llamada definitiva y de la misión que Dios le encomendó. Tras los años formativos en el palacio y la doble identidad que lo marcaba, Moisés se ve súbitamente obligado a enfrentar el peso de su pueblo. Un día cualquiera, mientras deambulaba por los patios de Egipto, su mirada se cruza con la de un capataz golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Aquella escena, apenas susurrada en las sombras de la opulencia, desencadenó en él una furia compasiva imposible de contener. Impulsado por el clamor de la injusticia, Moisés alzó la mano y, en un solo movimiento, rodó al hombre fuerte por los suelos hasta asestarle muerte. Entonces miró a uno que hería a un hebreo, uno de sus hermanos, y a la vista de todos hirió al egipcio y lo escondió en la arena. En ese instante la identidad de príncipe se fracturó para siempre y emergió el rostro del liberador, aunque aún inconsciente de su papel. La noticia corrió como pólvora entre los corredores. Algunos lo vitorearon en silencio. Otros, alarmados, vieron en aquel gesto la chispa de una revuelta. Moisés comprendió de inmediato que su vida nunca volvería a ser la misma. Había usado la fuerza al margen de toda ley, salvando a un hermano, pero señalando su traición frente al trono de Egipto. El golpe al egipcio selló su destino. Debía huir. Sin despedirse, Moisés cruzó el umbral del palacio por última vez. Atravesó desiertos de arenas blancas y elevó su corazón en un suspiro de arrepentimiento y esperanza. Atrás quedaron las riquezas y los honores.
Delante se abría un camino incierto hacia Madián, tierra de exiliados y pastores. Al llegar, halló refugio junto al pozo de Jetró, sacerdote madianita. Allí, a orillas de la fuente, Moisés descubrió otra faceta de la vida. 6 hijas, entre ellas Séfora, luchaban por mantener el rebaño bajo el implacable sol. Cuando trataban de ahuyentar a los pastores que cruelmente les negaban el agua, Moisés intervino y les proporcionó el caudal necesario. Aquel acto de bondad abierta reflejaba la misma compasión que lo había llevado a defender al hebreo. Jetró, testigo de su coraje y temple, lo invitó a compartir la mesa y la tienda. Moisés aceptó, encontrando en aquel hogar sencillo la hospitalidad que el palacio jamás le otorgó verdaderamente. Cuando reconocido su origen hebreo, Jetró le ofreció a Séfora en matrimonio, y Moisés, herido por la culpa y consciente de su necesidad de arraigo, aceptó. Su vida cambió por completo. De príncipe de Egipto pasó a ser pastor en los pastizales de Madián. Día tras día, guiaba el rebaño de Jetró por colinas y valles, aprendiendo la paciencia, la humildad y el ritmo callado de la creación. Allí, en la soledad de las montañas, algo en su corazón se transformaba. La impulsividad del palacio cedía ante la disciplina del pastor, y la culpa ante la obediencia al cuidado de las ovejas. Fue en ese silencio que Moisés comprendió el valor del reposo y la escucha. El desierto lo moldeó para recibir la voz de Dios sin distracciones. Su identidad se reconstruyó sobre la roca del servicio humilde, preparándolo para el llamado que aún no había llegado. Aprendió a depender del maná del cielo, el agua y la comida que el amo Jetro le proveía, así como después dependería de la provisión divina. En Madián, cada amanecer traía el canto sincero de las aves y cada atardecer, la gratitud de las ovejas que regresaban. Moisés, el hombre que una vez se decidió por la fuerza, ahora ejercitaba la paciencia. Cuidaba a cada animal, reparaba vallas, escuchaba el murmullo de la creación. Esta experiencia disipó la impulsiva búsqueda de justicia por mano propia y sembró en él la confianza y la obediencia necesarias. La transformación personal de Moisés no fue rápida ni fácil. Hubo noches de dudas, de preguntarse si había huido o había sido expulsado. Sin embargo, cada gota de sudor y cada fracaso en los pastos le recordaban que aún estaba en entrenamiento para un propósito más grande. Era el crisol donde Dios pulía su carácter, purgando el orgullo y afianzando la fe. Así, el exilio a Madián se convierte en un capítulo de culpa, refugio y renovación. El príncipe que mató al egipcio emergió como pastor, listo para volver cuando Dios lo convocara. Esta etapa, oscura y silenciosa, fue esencial. Sin ella, Moisés habría regresado con un carácter incontrolable. Gracias a ella, regresaría con un corazón moldeado para la liberación de Israel. Y ahora, tras la forja del desierto madianita, nuestro viaje continuará hasta aquel monte donde la zarza ardiente encenderá la misión revelada. Allí, Moisés escuchará su nombre, Yo soy el que soy, y comprenderá que su culpa quedó atrás, pues ha hallado refugio bajo el cuidado del Dios de sus padres y ha sido transformado para llevar a cabo un llamado eterno. Y así, tras la forja en los pastizales de Madián, Moisés se encontró una mañana conduciendo el rebaño más allá de las colinas, hacia la base del monte Horeb. El aire olía a tomillo silvestre y el sol despuntaba con un oro tímido cuando advirtió algo inusual. Entre un matorral crepitaba un fuego intenso, pero las ramas permanecían verdes e intactas. Intrigado, apartó las ovejas y avanzó con cautela. Mientras se acercaba, el murmullo de las llamas se convirtió en una voz suave y poderosa. «Moisés, Moisés». El pastor se detuvo en seco,
quitándose las sandalias al comprender que pisaba tierra santa. Allí, en aquella zarza ardiente, el Dios de sus padres hablaba directamente. La misma voz que había actuado en secreto para preservarlo del Nilo y había acompañado su exilio en Madián, ahora iniciaba el capítulo más decisivo de su vida. Dios le reveló su misión. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he descendido para librarlos. Moisés, aún cubierto por el polvo del rebaño y la humildad de su refugio, escuchó cómo se le encomendaba enfrentar al todopoderoso Faraón. Un hombre que antes temblaba ante el peso de su culpa, ahora recibía un llamado divino a convertirse en libertador de Israel. Atónito, Moisés pidió señales. ¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió con promesas de presencia y poder sobrenatural. Yo estaré contigo. Y para sellar el pacto, Dios se presentó con un nombre eterno. Yo soy el que soy. Con estas palabras, el pavor del desierto se transformó en confianza inquebrantable. La zarza ardiente se erigió en fuego alimentado por la fidelidad divina. La revelación continuó con detalles precisos. Moisés hablaría con poder, realizaría señales, convertiría su cayado en serpiente, haría brotar sangre del agua de Egipto, para demostrar que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le enviaba. No era un simple líder humano, era portador de una autoridad celestial. Esa experiencia en Horeb marcó un punto de no retorno. El hombre exiliado que había aceptado ser pastor, ahora llevaba en su corazón la urgencia de liberar a un pueblo sumido en el llanto. La carga del rebaño dio paso a la carga del pueblo esclavo. La soledad de las montañas fue sustituida por la multitud de voces cansadas en las orillas del Nilo. Pero antes de descender, Moisés insistió: «¿Y si no me creen ni me escuchan?». Dios, paciente, le concedió más señales y le confirmó que su hermano Aarón hablaría en su lugar, uniendo sus voces para enfrentar a la corte real. Así, aquel hombre marcado por la culpa volvía transformado. De pastor humilde era ahora profeta y legislador por mando divino. Cuando Moisés finalmente dejó el Horeb y emprendió el regreso, el viento susurró entre las rocas: «No temas, porque el que te llama es el Dios fiel». El fuego se extinguió. La zarza volvió a ser un matorral común. Pero en su corazón ardía la certeza de que había hallado su verdadera identidad. Libertador, mediador, siervo del Dios que libera con justicia y misericordia. Así concluye el encuentro en la zarza ardiente, y nuestro relato continúa hacia el valle del Nilo, donde las plagas y el desafío a Faraón comenzarán a derribar los muros del imperio y a encender la esperanza en los corazones de Israel. Así, con la zarza aún viva en su memoria y el nombre «Yo soy el que soy» grabado en su corazón, Moisés descendió la escarpada ladera de Horeb para regresar al valle del Nilo. Atrás quedaban los susurros de las montañas, delante, el rugido del imperio más poderoso de la tierra. Con Aarón a su lado, el pastor convertido en profeta cruzó el desierto y volvió al palacio que lo había visto crecer, pero ahora como mensajero de un Dios que clama por justicia. Al presentarse ante el trono de Faraón, Moisés proclamó: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto». Faraón, altivo en su poder, despreció aquella exigencia. Ordenó con crueldad que los israelitas recogieran sus propios materiales para fabricar ladrillos, multiplicando su carga en lugar de liberarlos. El llanto de los hebreos subió en un lamento colectivo, pero el profeta había venido preparado. Comenzó entonces la primera plaga. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, tornándose insalubres y mortales para peces y hombres. Los sacerdotes egipcios que también dependían del río quedaron estupefactos.
Pero Faraón insistió en endurecer su corazón. Moisés y Aarón exigieron de nuevo la liberación, y pese al milagro, el monarca continuó negándose. La segunda plaga trajo ranas por todas partes: palacios, dormitorios, hornos y tinajas. Las ranas salían del agua, cubriendo la tierra y asfixiando el orden egipcio. Aunque Faraón imploró alivio y prometió dejar marchar al pueblo, volvió a endurecerse tras el momento de sufrimiento. Con cada plaga, el desafío a Faraón crecía en intensidad, y Moisés se mantenía firme. Vinieron mosquitos, después enjambres de moscas, y aún así la terquedad real se alió con la vanidad religiosa de los sacerdotes egipcios. Godió el Señor de humillar la presunción humana y mostrar su soberanía. La quinta plaga azotó el ganado, provocando enfermedades mortales en bueyes, caballos y ovejas de Egipto, mientras los rebaños de Israel permanecían indemnes. Cuando Faraón se rehusó otra vez a ceder, la sexta plaga descargó furiosos granizos mezclados con fuego. Truenos retumbaron en el cielo y todo lo criado en el campo quedó destruido. El pueblo egipcio, tembloroso, reconoció la mano de Dios, pero el corazón del faraón se mantuvo inflexible. La séptima plaga trajo langostas que devoraron todo lo verde que quedaba. Hierbas, árboles y frutos fueron consumidos en cuestión de horas. Ante la devastación, Faraón pareció inclinarse al arrepentimiento, pero en cuanto la plaga se alejó, volvió a cerrar sus puertas al pedido divino. Comenzó la octava plaga. 3 días de oscuridad espesa cubrieron Egipto, un manto que ni el sol logró atravesar. Los egipcios reinaron en la ceguera, buscando a tientas camino y presa de la incertidumbre. No obstante, Faraón, sosteniendo aún el cetro de su soberanía, rechazó el ultimátum de Moisés. Finalmente llegó la novena y suprema prueba: la muerte de los primogénitos. Aquella noche, el ángel exterminador pasó por todas las casas, y en las viviendas donde no hubo señal de sangre en los dinteles según la instrucción divina, murió el primogénito del rey, del siervo y del esclavo. El clamor y el duelo se alzaron por todo Egipto hasta que Faraón convocó a Moisés y a Aarón en la penumbra de su sala del trono. Con el corazón oprimido por la pérdida, el monarca finalmente cedió. Id, servid al Señor, y amad vuestro rebaño y vuestros hijos. Id, id. Así, al despuntar la madrugada, el pueblo de Israel, vestido con sus sandalias y llevando consigo el pan sin levadura para el camino, emprendió el primer paso del éxodo. Un ejército de humildes esclavos marchaba ahora libre, guiado por un hombre que había aprendido en Madián la paciencia y reforzado por un llamamiento que ni el poder de la tierra pudo borrar. En el alba del día siguiente las puertas del palacio se abrieron, y Moisés lideró a su gente hacia el desierto. Atrás quedaba el valle del Nilo, escenario de plagas y confrontaciones. Delante la promesa de una tierra lejana, la ruta de libertad trazada por la misericordia de Dios. El éxodo había comenzado, y con él, el primer acto de una liberación monumental. Al despuntar la mañana, el pueblo de Israel se encontró frente a un muro de agua y desierto. Detrás resonaban los gritos de los egipcios arrepentidos, que habían clamado «Id, id», para librarse del juicio, y delante solo el horizonte infinito de arena. Cuando los carros del faraón reaparecieron en la distancia, persiguiendo a sus antiguos esclavos, el ánimo de los recién liberados vaciló. ¿Cómo escapar de un desastre mortal a manos de un ejército poderoso? Moisés, firme como roca en medio de la angustia colectiva, alzó su cayado sobre las aguas. «¿Por qué clamas a mí?», murmuró el Señor. «Extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco». Y Moisés obedeció. A su señal,
Un viento vehemente sopló toda la noche, apartando las aguas y dejando al descubierto un camino de piedra entre dos muros líquidos. Los israelitas, atónitos, avanzaron pisando el lecho marino, sintiendo bajo sus pies la evidencia viviente de la fidelidad divina. En cuanto el último anciano, la madre con su crío y el anciano con su cayado, hubo cruzado, las aguas volvieron con furia. Los carros egipcios se precipitaron tras ellos, y de pronto el ejército más formidable de la tierra quedó sumergido bajo el testimonio del poder soberano de Dios. Cuando el mar recobró su cauce, no quedó ni un guerrero ni un carro testificando la promesa cumplida. Yo iré delante de ti y abriré el camino en lugares desiertos. La victoria inesperada se convirtió en himno al amanecer. Miriam y las mujeres alzaron sus voces con panderos cantando. Cántese al Señor, pues ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete echó al mar. Con cada nota se celebraba no solo la liberación de la esclavitud, sino el inicio de un camino de fe. Así comenzó la marcha por el desierto, un peregrinaje sembrado de pruebas y confianza. No tardaron en aparecer el hambre y la sed como desafíos nuevos. Al sentirse apagados, los israelitas reprocharon al líder. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir de hambre y sed en este desierto? Pero Moisés, recordando la promesa de provisión, alzó nuevamente el cayado. «He aquí, yo os haré llover pan del cielo», anunció la voz del Señor. Y cada mañana, sobre la escarcha del suelo, apareció el maná, grano fino como escarcha, blanco y dulce, que vegetaba junto a los campamentos. Aquel pan no solo sació el cuerpo, sino también la fe del pueblo, enseñándoles la necesidad de depender diariamente de su sustento divino. Cuando las aguas del desierto se volvieron salobres en Mara, y nadie podía beberlas, clamaron de nuevo. Dios mostró una raíz amarga que, arrojada al agua, la limpió y la hizo potable. Y en Refidim, donde no había agua, el Señor mandó a Moisés que golpeara la roca con su cayado, y de ella brotó un manantial impetuoso. Cada milagro reafirmaba que no era la fuerza humana, ni la estrategia de un ejército, sino la obediencia y la palabra divina la que guiaba el éxodo. El asombro inicial del Mar Rojo se transformó en un aprendizaje gradual. La verdadera senda de la libertad es la fe puesta a prueba una y otra vez. Los israelitas comprendieron, a veces a golpes de desobediencia y reproche, que caminar con Dios implicaba confiar en su provisión y en su dirección, aun cuando el camino pareciera imposible. Bajo el sol abrasador, avanzaban por senderos que nadie había recorrido, protegidos por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, símbolos visibles de la presencia continua de Dios. Estas guías luminosas no solo marcaban la ruta, sino que animaban al pueblo, pues sabían que con cada paso no caminaban solos, sino bajo el cuidado del Creador. Y cuando los hijos de Israel se miraban unos a otros, fatigados pero vivientes, comprendían que el milagro del Mar Rojo había sido solo el primero de muchos. El éxodo era un llamado a la obediencia diaria, a la humildad del que recibe el maná, a la gratitud por la roca que brota agua. Cada prueba en el desierto se convirtió en un capítulo de enseñanza que forjaba el carácter de una nación naciente. Así continuó su marcha, no como refugiados sin rumbo, sino como peregrinos con propósito. La victoria inesperada en el Mar Rojo se transformó en himno de esperanza, y la travesía por el desierto en escuela de fe. El hombre que huyó con culpa, el nuevo profeta ungido en Horeb, se confirmaba ahora como líder firme. Guiaba a su pueblo con la convicción de quien ha visto a Dios actuar y sabe que el desierto florecerá como rosa cuando Él guía el camino. Con la travesía por el desierto ya en marcha y la provisión divina asegurada, la caravana israelita llegó finalmente al pie del monte Sinaí. Allí,
En medio de nubes densas y truenos lejanos, se detuvo para recibir el legado más profundo de su relación con Dios. El campamento se extendía en semicírculo, con la cumbre majestuosa del monte elevándose hacia el cielo, envuelta en una atmósfera de reverencia y misterio. En el tercer mes después de la salida de Egipto, Moisés subió solo a la cumbre. Al filo de la madrugada el monte tembló y una densa nube lo cubrió. Una trompeta resonó con estruendo, y el pueblo tembloroso se quedó al pie, consciente de que no era un encuentro más, sino el nacimiento de una alianza eterna. Vosotros seréis mi propiedad peculiar, porque toda la tierra es mía, había proclamado el Señor. Pero vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. A continuación el Señor entregó las tablas de piedra, 10 palabras que sintetizaban la voluntad divina. Al escuchar el retumbar de cada mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No codiciarás. Los israelitas comprendieron que la libertad adquirida se cimentaba en un marco de principios sagrados. En las inscripciones cada ley reflejaba la naturaleza de Dios, su demanda de exclusividad, su cuidado de la vida y de la familia, y su llamado a la justicia y a la misericordia. Moisés, con las tablas en sus manos, descendió del monte llevando el peso y la gloria de aquello impartido en el fuego y la niebla. Al pie del monte lo inesperado ocurrió. El pueblo, impaciente por la ausencia de su mediador, construyó un becerro de oro y ofreció sacrificios. En aquel momento, el sentido de alianza pendió de un hilo. Sin embargo, Moisés intercedió con fervor, rompió las tablas en gesto de dolor, quemó el ídolo y rogó al Señor que no abandonara a sus hijos. Fue un acto de fidelidad que salvó la promesa misma. Posteriormente, Dios renovó el pacto. Fundó una sociedad teocrática, regida no por la fuerza brutal de un rey, sino por la ley que brotaba de su carácter. Ordenó la construcción del tabernáculo, lugar móvil donde les enseñaría su presencia continua. Cada pieza, el arca, el altar, la cortina, simbolizaba aspectos de la alianza, la santidad, la expiación, la comunión. Durante los 40 días siguientes Moisés volvió a la cima y recibió tablas nuevas. Entonces comprendió que la ley no era mera restricción, sino fundamento de intimidad con el Dios que redimía con justicia. Cuando bajó, su rostro resplandecía. La gloria divina había dejado un rastro de luz en él. Esta institución de la ley en Sinaí marcó un antes y un después. Mientras el pueblo aprendía a contar sus días día a día con maná, las tablas de la ley les ofrecían la brújula moral. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Revelaba lo que implicaba vivir en comunión y comunidad. Por medio de la enseñanza eterna, cada generación de israelitas hallaría en esos preceptos un ancla para no sucumbir a la corrupción o al sincretismo de los pueblos circundantes. En los años venideros, la ley de Sinaí se convertiría en faro y desafío. Faro porque mostraba el ideal de santidad, desafío porque exponía la fragilidad humana. Sin embargo, la alianza permanecía vigente. Dios prometía habitar entre ellos y guiar su camino siempre que guardasen sus estatutos. De esta manera, el monte Sinaí no solo fue escenario de una entrega, sino el cimiento de la identidad de Israel. La experiencia de fuego, viento y trono divino enseñó al pueblo que la verdadera libertad se sostiene en la obediencia amorosa a los principios inmutables del Creador. Con las tablas en el arca del pacto y el campamento dispuesto según tribus, los israelitas reemprendieron su marcha. Cada paso por el desierto recordaba que el éxodo no era solo un éxodo físico, sino un viaje de formación espiritual, cimentado en el fundamento eterno de la alianza. Ahora, tras haber recibido la ley en Sinaí,
La historia continuaría hasta alcanzar la puerta de la tierra prometida, donde cada uno rendiría cuentas del corazón dispuesto a seguir al Dios que habla y guía. Con las tablas de la ley ya resguardadas en el arca del pacto y el pueblo organizado bajo la guía divina, la trayectoria de Moisés llegó a su punto culminante. Desde el nacimiento oculto en las aguas del Nilo, pasando por la forja de su carácter en Madián, hasta el llamado ardiente en Horeb y el dramático éxodo a través del Mar Rojo, cada etapa preparó a este hombre para ser el instrumento elegido por Dios. Moisés, el príncipe hebreo que supo escuchar el gemido de su pueblo, se transformó en siervo humilde y, finalmente, en líder profético. Su obediencia férrea, aun cuando él mismo dudaba de su capacidad, fue el eje sobre el cual giró la libertad de Israel. Frente a Faraón, no se apoyó en ejércitos humanos, sino en la autoridad de la palabra divina. En el desierto no dependió de su ingenio, sino de la provisión diaria del maná y del agua de la roca. En Sinaí no buscó la aprobación de la multitud, sino la comunión secreta con el Dios que se revelaba en fuego y nube. Cada paso que dio dibujó el mapa de la salvación nacional. El golpe al egipcio, aunque impulsivo, sacudió su destino. El exilio a Madián templó su carácter. La zarza ardiente iluminó su llamado. Las plagas demostraron el poder que lo respaldaba. El Mar Rojo evidenció la victoria imposible, y las tablas de la ley instauraron el fundamento moral de la alianza. Hoy, cuando miramos hacia atrás, vemos que la vida de Moisés no fue una secuencia de hechos aislados, sino un mosaico tejido con hilos de fe, obediencia y gracia. Él mismo lo resumió en sus últimas palabras al pueblo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esa misma dinámica sobrenatural sustenta la historia de Israel y, por extensión, la fe de quienes creen en un Dios que dirige los acontecimientos más grandes a través de corazones dispuestos. La figura de Moisés trasciende su época. Es el arquetipo del líder que responde al llamado divino, no por mérito propio, sino por la fidelidad a una voz que habla en medio de los desafíos. Su vida es un recordatorio de que la verdadera grandeza nace en el anonimato del silencio y en la humildad del servicio. Él no buscó gloria personal. Su meta fue que Dios fuese glorificado a través de la liberación de un pueblo esclavo. Su legado se refleja en cada generación que reconoce la soberanía de Dios por encima de las estructuras humanas. En las asambleas que claman por justicia, en los corazones que ansían un encuentro íntimo con el Altísimo, en las comunidades que se sostienen por un pacto basado en la palabra. De la misma manera que Moisés levantó el bastón en Horeb, generaciones posteriores alzarán la fe ante lo imposible, seguros de que el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés, figura clave cuya obediencia cambió la historia de Israel, nos desafía hoy a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a escuchar el llamado divino, incluso cuando parezca inverosímil? ¿Podemos confiar en la provisión diaria, sabiendo que no caminamos solos? ¿Aceptaremos las tablas de la ley como brújula moral o las relegaremos al olvido? Este cierre no es un adiós, sino una invitación. Que el ejemplo de Moisés encienda en nosotros la determinación de caminar bajo la guía de Dios, enfrentando nuestros propios desiertos, alzando nuestra voz contra las injusticias y sosteniendo firmemente las promesas que Él nos ha dejado. Porque al igual que Él podemos ser instrumentos de liberación y renovación, dejando un legado de obediencia que trascienda el tiempo.